Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar no olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, disfruta escuchando. Capítulo 42, no todos los finales son felices. En ese momento, Hanji se sorprendería, ya que vería como en las aletas de los dimetrodones, aparecerían una serie de colores que a su vez, estarían tomando una forma bastante extraña, como si de un ojo se tratara, donde Hanji diría, ¿qué es esa cosa?, a lo que ella vería como un soldado se acercaría hacia él, y después un segundo dimetrodón lo atacaría, a lo que Hanji diría, no puede ser, donde Erwin y Levi la mirarían, y después Erwin diría, Hanji ¿qué sucede? A lo que Hanji diría, esas cosas, no sé, esos extraños Kaijins, tienen una aleta enorme en sus espaldas, y en esa aleta, están proyectando una serie de colores extraños con una forma extraña, y eso está atrayendo, o hipnotizando a sus víctimas, donde Levi diría, maldición, estúpidos, no miren sus aletas, a lo que Hanji diría, es inútil Levi, su trance es demasiado fuerte, no sé qué es lo que estén viendo los que caigan en su trampa, pero debe de ser algo muy fuerte para que no puedan reaccionar. Donde Erwin diría, demonios, intentemos algo, Levi, ¿tienes aún un arma sónica? A lo que Levi diría, sí, donde Erwin diría, úsala, colócate en medio, y dispara, debido a que nuestro número está disminuyendo, te será más fácil hacerlos reaccionar, o por lo menos a la mayoría, donde Levi diría, entendido, a lo que Hanji diría, Erwin, ¿cuánto falta para que lleguemos a los muros? Donde Erwin diría, aún nos falta un poco, pero una vez que lleguemos, tendremos que girar, y cambiar nuestro curso, tenemos que llegar al puente. Donde un soldado gritaría, señor, los titanes, ya están cerca. En ese momento, los titanes comenzarían a abrirse paso entre el rebaño de herbívoros gigantes, soldados, y los dimetrodones, donde Jin diría, rayos, estas cosas parecen ser que no van a rendirse, mientras que Mikasa se movería entre los camarasaurios, y después cortaría a algunos titanes, mientras ella decía, debido a la zona en la que estoy, me es difícil actuar, no podré seguir así. Donde Sasa diría, ¿qué vamos a hacer? Estamos muertos. A lo que Connie diría, no seas tonta, sé optimista, mientras Sasa decía, y será rápida nuestra muerte, mientras que Armin miraría sus cuerpos, y después diría, creo que solo tenemos una opción, donde Jin diría, Armin, ¿de qué opción hablas? A lo que Armin pondría una mirada seria, y después Jin se sorprendería, donde diría, no estarás hablando de, a lo que Levi llegaría a donde estaban ellos, mientras se preparaba para disparar, pero luego Armin diría, Capitán Levi, a lo que Levi lo miraría. Y después diría, ¿qué quieres? ¿No ves que no estamos en un momento para hablar? Pero luego Armin le explicaría cuál era su plan para alejar a sus perseguidores, mientras que Levi y Jin se sorprenderían, a lo que Levi miraría a Armin con una mirada seria, y después diría, ¿entiendes lo que me estás pidiendo? Pero luego Armin diría, sé que es mucho, pero no tenemos otra mejor idea, donde Levi diría, mientras seguía mirándolo, bien, entonces, hagámoslo, a lo que él miraría a los soldados que iban en las carretas. Y después diría, soldados, tiren los cuerpos, mientras todos se sorprenderían, donde unos dirían, ¿qué? ¿Está usted loco capitán? A lo que Levi diría, son solo cuerpos sin vida, ¿serán ellos, o seremos nosotros? Donde todos se sorprenderían, pero luego Levi miraría como más soldados se estaban acercando hacia donde estaban los dimetrodones, por lo que diría, no hay tiempo, es ahora o nunca, por lo que él dispararía su arma sónica, y después los dimetrodones se asustarían, mientras se alejaban. Y todos los soldados que se dirigían hacia ellos reaccionarían, al igual que Reiner, mientras él decía, ¿qué pasó? A lo que Bertolt diría, Reiner, volviste, pero después Hanji también dispararía una arma sónica, y después más soldados responderían, mientras los dimetrodones se alejaban, a lo que Hanji diría, funcionará solo de manera temporal Erwin, ¿cuánto falta para llegar al risco? Donde Erwin diría, ya casi llegamos, donde después los dimetrodones reaccionarían.
y se recuperarían de esas armas sónicas, y después mirarían a los soldados, pero más enojados, mientras unos se asustarían, y después dirían, Señor, ahí vienen otra vez, pero después los soldados arrojarían los cuerpos, pero verían que los dimetrodones y los titanes los estaban ignorando, mientras unos dirían, Capitán Levi, no está funcionando, esas cosas no están yendo detrás de ellos, esto lo dirían, mientras miraban con tristeza los cuerpos de sus amigos. Donde Levi estaba a punto de decir algo, cuando de repente un árbol aplastaría a varios titanes, al igual que a unos dimetrodones, donde se levantarían varias cortinas de polvo, al igual que varios camarasaurios se asustarían, a lo que unos soldados dirían, ¿qué demonios fue eso? Pero después el árbol sería tomado, y en eso, varios dimetrodones serían golpeados, mientras eran asesinados, al igual que los titanes, y después, de la cortina de polvo, saldría, mientras iba sujetando el árbol, el cual tendría unas raíces muy curvas y gruesas salir de debajo de este, dando la apariencia de ser picos, donde todos se sorprenderían, a lo que unos dirían, el Kaijin bestia, mientras que Reiner y Bertolt se sorprenderían, pero también se asustarían, donde Levi también se sorprendería al igual que Hanji, mientras Erwin diría, ese Kaijin, justo a tiempo, no, espera, ¿acaso nos va a seguir hasta el muro? Pero después él miraría hacia enfrente, y después gritaría, todos, giren hacia su izquierda, rápido, donde todos reaccionarían. Y después mirarían hacia enfrente, y mirarían el risco entre ambos muros, donde se sorprenderían, pero después Hanji diría, Erwin, será difícil cruzar hacia la izquierda, esas criaturas evitan que salgamos de la formación, mientras Levi decía, nos aplastarán si intentamos girar, pero luego Erwin diría, demonios, esto no lo habíamos previsto, si seguimos de largo caeremos, a lo que Jin diría, maldición, ¿qué hacemos? Los cuellos largos están evitando que demos la vuelta, esto Jin lo diría. Mientras veía como algunas carretas que llevaban los cuerpos, al intentar girar, serían aplastadas por los camarasaurios, donde Armin y Jin se sorprenderían, al igual que Sasa y Connie, mientras Mikasa también no sabría qué hacer, pero Kon en ese momento, iba peleando contra los dimetrodones, donde estos al ser mayoría, subirían por su cuerpo, mientras lo mordían con sus fauces, provocando que Kon diera varios rugidos de dolor, al mismo tiempo que los sujetaba. Y después los llevaba a su boca, para arrancarles varios de sus miembros, pero después Kon se daría cuenta también de lo que estaba enfrente, pero él se percataría de que la manada de herbívoros, era diferente al Brontosaurus, ya que no parecían hostiles, ni agresivos, por lo que vería que si estos seguían corriendo en dirección recta, caerían por el risco, donde Kon rugiría del dolor, ya que varios de los dimetrodones lo estarían atacando, pero después Kon miraría el árbol que trajo. Y después tendría una idea, por lo que sin más, Kon correría, mientras llevaba su árbol, y al mismo tiempo que llevaba subidos en su cuerpo a los dimetrodones, Kon arrojaría su árbol hacia uno de los camarasaurios que iban enfrente, por lo que este se tropezaría, y después caería, pero los que venían detrás de él, también se tropezarían, y al igual que ellos comenzarían a caer, mientras comenzaban a realizar una estampida de dinosaurios. Mientras varios de los soldados terminarían aplastados por la montaña de herbívoros que se estaba realizando, donde Connie diría, demonios, ¿qué hizo ese Kaijin bestia? Porque arrojó ese árbol, donde Armin miraría hacia enfrente, y después pensaría, el risco está enfrente, ¿acaso? No puede ser, él arrojó ese árbol para salvar a los cuellos largos, pero luego Armin miraría que de ese lado de la formación ya no habría herbívoros, por lo que diría, ahora, todos giren hacia la izquierda, usemos ese lado ahora que podemos. No hay cuellos largos, por lo que Jin y los demás reaccionarían, y después dirían, es cierto, hagámoslo. En eso, Hanji diría, Erwin, esa es nuestra oportunidad, donde Erwin diría, cuerpo de exploración, gireen, así todos comenzarían a girar, mientras daban la vuelta hacia la izquierda. Por otro lado, Kon miraría que ellos aprovecharon esta oportunidad para escapar, por lo que se sorprendería, pero a la vez se pondría feliz, sobre todo después de ver a Armin, Jin, y los demás, pero en especial a Krista,
quien iría recostada en una carreta, pero después Kong miraría que los camarasaurios de otras partes seguirían corriendo, por lo que Kong reaccionaría, y después correría hacia uno, pero los dimetrodones se percatarían de esto, y más del cuerpo de exploración, por lo que estos se mirarían entre ellos, y después soltarían el cuerpo de Kong, y comenzarían a correr, dejando sorprendido a Kong, que se habría dado cuenta de esto, pero Kong después vería al camarasaurio que iba enfrente de él. Y en eso lo golpearía de su pierna, provocando que éste cayera, y volver a ocasionar otra avalancha de dinosaurios, mientras más y más seguían cayendo, al mismo tiempo que se detenían, pero después unos camarasaurios se darían cuenta del risco, por lo que estos también comenzarían a girar, mientras unos se tropezaban, y caerían por el risco, pero después otros comenzarían a correr hacia la izquierda, cuando de repente debido al peso, esa parte del risco comenzaría a desprenderse. Mientras que Kong se daba cuenta de esto, y después se detendrían, pero la tierra debajo de él comenzaría a destruirse, mientras algunos camarasaurios caerían, a lo que Kong se sujetaría de la tierra que se iba soltando, y después lograría sujetarse, mientras que el cuerpo de exploración seguiría cabalgando, donde Erwin diría, miren, ahí está el puente, solo debemos cruzarlo, y estaremos en las afueras del muro Ross, donde unos soldados mirarían hacia atrás. Y después dirían, no puede ser, señor, ya que ellos verían como los dimetrodones los estaban siguiendo, y de igual forma, varios camarasaurios aún estaban corriendo detrás de ellos, donde Levi diría, maldición, esos Kaijin aún siguen detrás de nosotros. Por otro lado, Kong lograría sujetarse con más fuerza, y después comenzaría a subir por el risco, mientras comenzaba a correr, y también se daría cuenta de lo que estaba pasando, pero luego Levi diría, Erwin, si cruzamos el puente, esas cosas nos seguirán. Y puede que lo destruyan, a lo que Erwin diría, no tenemos otra opción, más que ser los más rápidos, y cruzar antes de que los Kaijins de cuello largo crucen, ¿están listos? A lo que Hanji diría, cuerpo de exploración, ¿están listos? Donde todos pondrían miradas sorprendidas, y angustiadas, pero dirían, sí señora, a lo que Erwin diría, crucemos, ahora, de esta manera, todos comenzarían a cruzar por el tronco que conectaba ambos riscos, donde este comenzaría a moverse de manera brusca. A lo que Sasa y los demás al cruzar, sentirían como el árbol comenzaría a crujir, mientras Mikasa decía, sigan adelante, que nadie se detenga, de esta manera, los primeros que cruzaron el puente, lograrían llegar a la otra orilla, mientras que los que iban hasta atrás, se darían cuenta que los dimetrodones también comenzarían a subir el puente, mientras los cuellos largos seguían su camino recto, a lo que Hanji diría, maldición, Erwin, esos Kaijin de aleta también vienen hacia acá. Donde Erwin estaba a punto de decir algo, pero después el tronco se alzaría, y de un momento a otro, todos los soldados que iban atrás correrían más rápido ya que estarían descendiendo, mientras decían, ¡qué demonios! Pero por otro lado, los dimetrodones se sujetarían al tronco, mientras usaban sus garras, mientras unos caían, a lo que el cuerpo de exploración miraría qué estaba pasando, y después se sorprenderían, ya que Kong estaría cargando el tronco, mientras lo movía de un lado a otro, provocando que todos los reptiles que estaban en él comenzaran a caer, mientras unos no lograban sujetarse, pero después otros se percatarían de la presencia de Kong, por lo que saltarían del tronco, y se sujetarían al cuerpo de Kong, mientras este rugía del dolor, pero se mantenía firme, mientras que otros de los dimetrodones saltarían del tronco, y llegarían a la orilla, dejando sorprendidos al cuerpo de exploración, a lo que Erwin diría, demonios vamos, todos sigan adelante, de esta manera ellos retomarían su marcha. Mientras Kong vería que se alejaron, por lo que Kong sujetaría más el tronco, y después lo arrojaría, así provocando que éste cayera por el risco, mientras el resto de los dimetrodones caían con él, a lo que Kong daría otros rugidos de dolor, mientras los dimetrodones que estaban en su cuerpo lo seguirían atacando, a lo que Kong se tiraría en el suelo, mientras rodaba, y aplastaría a unos, mientras que otros se mantendrían firmes, y subirían por su espalda, mientras lo seguían mordiendo, y usaban sus fauces.
a lo que Kong daría unos quejidos de dolor, pero después lograría tomar a unos, y en eso los mordería de sus cabezas, y se las arrancaría, mientras arrojaba por los aires a los otros. Mientras tanto, con el cuerpo de exploración, ellos seguirían cabalgando, mientras aún lo seguirían unos de los Dimetrodones. Es ahí donde Hanji diría, maldición, Erwin, aún nos están siguiendo esos Kaijins. Donde Erwin diría, eso lo sé, pero luego Levi diría, demonios, esos bichos sí que son persistentes. Así él tomaría su pistola y después apuntaría en dirección de ellos, donde le dispararía a uno en su boca, y a este le explotaría la bengala en su boca, así provocando que este cayera, a lo que Hanji diría, estupendo, Levi acabó con uno, donde Mike diría, pero aún faltan 4, donde Mikasa pasaría a un lado de uno, y después cortaría la cabeza de uno con mucha fuerza, mientras este caía, dejando sorprendidos a todos, donde Hanji diría, quedan 3, pero luego los 3 Dimetrodones que quedaban comenzarían a escarbar, mientras se ocultaban bajo tierra, donde Levi diría, ahora qué demonios están haciendo esas cosas, pero luego unos soldados gritarían de dolor, y después todos al girarse, mirarían como esos soldados habrían perdido algunas extremidades, mientras unos no tendrían cabeza. Por otro lado sus caballos también serían asesinados, donde todos se sorprenderían. En eso Jin diría, demonios, esas cosas se están moviendo por debajo de la tierra, a lo que Connie diría, no sabemos si nos atacaran a nosotros o qué pasará. Mientras que Sasa diría, su trabajo está bien coordinado, saben cómo atacar a sus víctimas, a pesar de que su número disminuyó, mientras que por otro lado, Ymir, quien iría en la carroza junto a Krista, también estaría sorprendida, pero después ella diría, demonios, esto se pone cada vez más peligroso, pero después uno de los Dimetrodones golpearía a Ymir, mientras ella era tomada por sorpresa, a lo que daría varios quejidos de dolor, pero luego el Dimetrodon miraría a Krista, quien se encontraba inconsciente, donde Ymir tardaría en reponerse, mientras el reptil se dirigía hacia ella, pero en ese mismo momento, Reiner y Bertolt se darían cuenta, por lo que Reiner diría, demonios, así él cabalgaría más rápido, mientras Bertolt decía, Reiner, espera, pero él lo seguiría, a lo que Ymir estaría algo aturdida por el golpe, y después ella comenzaría a reaccionar, donde diría, ¿qué sucedió? Pero después al mirar enfrente vería como el Dimetrodon estaba a punto de comerse a Krista, cuando este sería sujetado de su mandíbula, mientras también era sujetado de su cola, a lo que Reiner y Bertolt lo estaría tomando, donde Ymir diría, Reiner, Bertolt, mientras Bertolt decía, esto es peligroso, esta cosa es muy fuerte, pero en un descuido de Reiner, el Dimetrodon lo mordería de su brazo, a lo que Reiner gritaría del dolor, mientras Bertolt e Ymir se sorprenderían, donde Bertolt diría, Reiner, pero luego Reiner con todas sus fuerzas lograría zafarse de la mordedura del reptil, para después decir, Bertolt, tenemos que atarlo de sus patas, las usan para correr y escarbar. Donde Bertolt estaba a punto de decir algo, cuando Ymir tomaría una soga, y después comenzaría a atarlo, mientras ambos chicos lo sujetaban, a lo que Ymir diría, está listo, a lo que Reiner diría, perfecto, en eso Bertolt diría, lo hacemos Reiner, donde él diría, sí, por lo que entre los 3 lo arrojarían y el Dimetrodon sujeto caería, mientras los 3 chicos jadearían del cansancio. Por otro lado Hanji y Levi se habrían dado cuenta de esto, mientras que los otros 2 seguirían atacándolos, donde Levi diría, maldición, esos malditos no se rinden. Pero en ese momento, uno de los Dimetrodones antes de salir de la tierra sería tragado por esta, mientras el Dimetrodon daba fuertes quejidos de dolor, para después intentar salir de la tierra, pero después mientras era succionado por esta, sería llevado hacia el interior, mientras con el otro sucedería lo mismo. En eso, Mike diría, ¿qué sucedió? ¿Por qué dejaron de atacar? A lo que Hanji diría, no importa, ustedes sigan adelante. Minutos después, todos se habrían detenido, mientras comenzaban a reagruparse. Donde Erwin diría, quiero un conteo, ¿cuántos heridos hay? A lo que Mike diría, Erwin, no hay conteo de heridos, murieron muchos mientras veníamos hacia los muros. A lo que Hanji diría, esto será malo para nosotros. Cuando vean que llegamos con menos hombres, y sin un resultado, nos pedirán que entreguemos a Eren. A lo que Levi diría, estaremos muy sucios cubiertos por moscas, qué desagradable. Pero en ese momento, Eren comenzaría a despertar, mientras estaba muy alterado.
a lo que Mikasa y Armin, quienes estaban junto a él, se sorprenderían, pero lo calmarían, donde Eren diría, Gunther, pero al observar su alrededor, él se sorprendería, ya que miraría que ya no estaba en el bosque, ahora se encontraba en una carreta, y cerca de ahí estaba el muro Ross, a lo que él preguntaría, ¿qué sucedió?, donde Mikasa le diría, nos dirigimos hacia la puerta oeste, la misión ya ha finalizado, Eren, donde Eren se sorprendería, y después diría, no, esto no puede estar pasando. ¿Qué sucedió con la titán hembra?, a lo que Armin y Mikasa bajarían la mirada, y después Mikasa diría, no logramos capturarla, a pesar de que ya estaba sometida, siguió representando una amenaza para todos, donde Eren se sorprendería, pero después recordaría cómo fue que sus compañeros en el escuadrón de Levi fueron asesinados, donde él diría, pero eso quiere decir, que ellos, a lo que Eren comenzaría a llorar, mientras que en otra carreta, Krista también comenzaría a despertar, mientras decía, ¿qué sucedió?, a lo que Ymir diría, Krista, así ella la ayudaría a sentarse, y después Reiner, Bertolt, Connie, Sase y Jin, quienes estaban ayudando a Reiner, también se acercarían, donde Ymir diría, me da mucho gusto ver que estás bien, a lo que ella diría, estar bien, mientras que ella vería a Reiner, y después diría, Reiner, ¿qué te pasó?, a lo que él diría, nada, solo me descuide, pero luego Krista reaccionaría. Y en eso diría alterada, es cierto, ¿qué pasó con ese monstruo del bosque?, donde todos se sorprenderían, mientras se confundían, a lo que Ymir diría, Krista, ¿de qué estás hablando?, donde Krista les comenzaría a explicar todo.